Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa, donde hablamos de temas de conciencia, de espiritualidad y del alma. Así que hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, hablándoles de este tema maravilloso que es el aprendizaje del alma. Yo creo que es lo que todos en algún momento nos cuestionamos y a veces no nos queda claro por qué estamos aquí. Yo recuerdo que cuando era niña decía, ¿para qué bajamos? ¿Para qué nacimos? Yo me lo preguntaba, no sé ustedes, pero conforme fue pasando el tiempo fueron cuestionamientos que estuvieron siempre en mi mente. Así que la vida y las experiencias que yo iba teniendo iba haciendo que yo siguiera sin entender, sin entender porque a veces pasaban cosas que yo decía, pero ¿por qué todo esto sucede? Mi historia de vida ha sido una historia de vida de muchos aprendizajes. Así que como tal, pues había muchas cosas que entender, muchas cosas que aprender y lecciones que un día salían y después al día siguiente pasaba otra cosa y luego otra cosa. Yo recuerdo que tenía una amiga bueno, la veía todos los días, trabajaba en la oficina, trabajaba en México en un banco y todos los días la veía y siempre llegaba en la mañana y le decía, ¿qué crees? Y me decía, ¿qué? Le digo, pues esto y esto y esto, ¿no? Le empezaba a platicar y volteaba y me veía y me decía, Cecilia, tu vida es una novela, todo te pasa. Y yo decía, sí, efectivamente, no todo me pasaba. Todo me pasaba con familiares, con amigos, con experiencias que yo iba teniendo. Entonces, este tema de querer entender para qué había decidido bajar a esta encarnación seguía inconcluso. Así que conforme fui avanzando y cuando conocí ya el tema espiritual, cuando tuve mi despertar de conciencia, cuando entendí que no solamente somos cuerpo, que también somos alma, el tema de los ángeles, empecé a entender otras cosas, ¿no? Y este video es para eso, porque seguramente así como yo, ustedes en algún momento se han cuestionado. Cuando estábamos en la escuela, nos dicen que los seres humanos nacemos, crecemos, vamos a la escuela, nos casamos, tenemos hijos, envejecemos y morimos. Y que esa es la historia del ser humano y que lo que hay que hacer es trabajar, echarle ganas y ser felices. Y hasta ahí, ¿no? Pero la vida es algo más que eso. Por eso es que hago este video para traerles la información de lo que yo descubrí. Con el tiempo se fue clarificando más con el trabajo que yo hago, que ustedes saben que soy hipnotista y que veo asuntos del alma y veo regresiones a vidas pasadas. Así que el tema se amplió un poco más. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo y con esta introducción, vamos a hablar del aprendizaje del alma. ¿Qué es lo que vino a aprender el alma? Y bueno, lo primero es que todos deberíamos de saber, o el tema es que nosotros reencarnamos. Ese es el punto focal e inicial, porque efectivamente nosotros a través del cuerpo, es usado este cuerpo como un vehículo del alma. El alma es un campo energético grande, no está dentro de nosotros, sino está en todo el entorno, además de nosotros. Por eso el alma ocupa el cuerpo. Entonces, el alma lo que hace es que imaginariamente, para poder entender este concepto, imagínense que nosotros tenemos cilindros en todo alrededor del campo energético. Estos cilindros son llamados cilindros de virtudes, por decirlo de esta manera. Entonces, las virtudes son fuerza, valor, honestidad, humildad, compasión, alegría, sabiduría, justicia, empatía, etcétera. Todas las virtudes están alrededor del campo energético. Y lo que busca el alma a través de la experiencia del cuerpo es llenar esos cilindros de virtudes.
O sea, ir elevando, por ejemplo, si tengo un cilindro de confianza, ir elevando la confianza, el de la empatía, ir elevando el de la empatía, el del altruismo o la humildad, etcétera, el entregar a otros. Y así se van llenando mis cilindros. Pero resulta que en una vida no alcanzo a llenar todas las virtudes. Entonces voy a necesitar varias vidas para llenar estas virtudes. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor en una vida puedo ser humilde, agradecido, empático, a lo mejor dadivoso, altruista, ¿verdad? Doy a los demás y creo que estoy siendo un alma buena y generosa. Pero a lo mejor no tengo confianza en mí misma, a lo mejor me falta fuerza de voluntad, entonces otras virtudes van a quedar como incompletas. Entonces necesitamos una vida más o otras vidas más para ir llenando estos cilindros de virtudes. Ahora, ¿para qué llenamos estos cilindros de las virtudes? Quiero que se imaginen que cuando estos cilindros llegan a su totalidad, o sea, al tope, eso es lo que se conoce como la iluminación. La iluminación no se da aquí en la tierra, ¿sí? La iluminación se da cuando nosotros dejamos el cuerpo, cuando nos elevamos en espíritu, cuando llega lo que conocemos como la muerte. Entonces desencarnamos y el alma empieza a ser como un conteo de todo, de cómo van sus cilindros, ¿no? Entonces en ese conteo nos damos cuenta de que ya llenamos todos los cilindros de las virtudes, por ejemplo. Entonces eso es lo que se conoce como la iluminación. La iluminación es el cúmulo de todas las virtudes, o sea, el amor incondicional. Nosotros bajamos de una fuerza superior a nosotros llamada Dios, Universo, Alá, Jehová, Jesús, Krishna, como cada quien lo conciba de acuerdo a su religión. La religión no es lo que hace al Dios, sino la religión solamente es una práctica, ¿ok? Entonces, este poder superior a nosotros bajamos de ahí y nosotros bajamos a una experiencia. Y la experiencia hace que vayamos coleccionando estas virtudes que les decía. Entonces, yo no puedo regresar a casa si no regreso en la misma vibración en la que bajé, o sea, con el cúmulo de todas las virtudes, en el amor incondicional, o sea, con la tarea hecha. Entonces, yo estoy tratando de elevar mi campo energético en conciencia de luz, o sea, virtuoso, para regresar a casa con mi poder superior, o sea, la fuente o el amor incondicional. Entonces, esta es la razón por la que vamos reencarnando y acumulando o cristalizando estas virtudes dentro de nosotros. Vamos haciendo el cuerpo energético virtuoso. Y conforme vamos avanzando en las vidas, vamos haciendo que estas virtudes nos vayan acrecentando la experiencia y cada vez seamos como mejores, álmicamente hablando, mejores seres humanos o seres virtuosos. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando vamos a nacer? Antes de nacer, nosotros hacemos un plan álmico llamado plan prenatal. Este plan prenatal lo hacemos con nuestros guías, nuestros ángeles, seres de alta conciencia que nos ayudan en el proceso para determinar cuántas virtudes o qué nos falta en mi campo energético por aprender. Entonces imagínense que el alma voltea y ve los cilindros y dice, me falta humildad, me falta confianza, hay seguridad en mí misma, y entonces empieza a hacer su plan álmico, su plan prenatal, para ir llenando como aprendizajes o más bien como poniendo aprendizajes para planear elevar estas virtudes cuando yo baje a la tierra y cuando nazca.
Entonces vamos a poner el ejemplo de una virtud para no hacernos bolas. Yo siempre les digo, porque imagínense tantas virtudes, pues bueno. Entonces vamos a suponer que Cecilia viene a aprender confianza. Entonces, antes de nacer, yo voy a escoger a un papá y una mamá. Este papá y esta mamá van a entregarme a mí aprendizajes y juntos entre los tres vamos a planear esos aprendizajes. ¿Y qué tipo de aprendizajes? Pues los aprendizajes que vengan con el tema de la confianza. O sea, voy a necesitar a un papá y a una mamá que por amor, porque dentro del área del espíritu, por amor, todo se hace, dentro del área del espíritu, todo se hace por amor. Entonces los acuerdos sálmicos son para eso, para ayudarnos a caminar hacia las virtudes. Entonces voy a necesitar a ellos para que me den el aspecto contrario, polarizado, de la virtud que vengo a trabajar. O sea, si vengo a aprender confianza, yo necesito que mamá y papá me aplasten la confianza. O sea, que me digan que no sirvo para nada, que nunca voy a hacer nada en la vida, que digo puras tonterías, que no sirvo, que todo lo negativo, por decirlo así, que va a aplastar la confianza de un niño. Cantas feo, te vistes feo, estás muy flaca, te ves enferma, o sea, van a ir con comentarios que van entrando al subconsciente a ir aplastando la confianza del niño interior. Entonces, mi alma está planeando que esta confianza que yo vengo a construir sea construida en las cenizas de la desconfianza. O sea, básicamente yo no puedo construir algo si ya hay algo construido. Vengo a construirlo desde la nada, o sea, desde las cenizas, en terreno plano, por decirlo así. Ese es el propósito del alma. Entonces, por eso es que a veces nos vamos a encontrar con aprendizajes en la infancia tan difíciles y tan dolorosos de entender. Y por eso es este video, porque muchas veces no entendemos para qué tengo estos padres, para qué tengo esta vida de infancia. Entonces, para regresar al tema, no desviarnos, ahorita vamos a ampliar más, pero para regresar al tema de la confianza es que esta polaridad de la que les estoy hablando sucede en esta dualidad, o sea, vivimos en un mundo dual donde hay día, noche, arriba, abajo, adentro, afuera, justicia, injusticia, amor, desamor, valor, desvalorización, todo es en polaridades. Entonces, dicho en otras palabras, yo no puedo conocer el calor si no conozco primero el frío. ¿Cómo sabría que esto es calor? Primero necesito sentir frío para que después cuando me vaya acercando diga, esto es calor. Entonces, la polaridad es que hace que yo pueda vivir las experiencias de un extremo a otro para ir acrecentando esa virtud. Entonces, cuando yo soy niño, me aplastan la confianza o cualquier otra virtud, y cuando yo soy grande, por ejemplo, digo, ¿por qué todo el mundo puede tener un negocio? ¿Por qué todo el mundo tiene, no sé, esta fuerza interior, decir, no, yo sí puedo? Y yo no, o sea, yo desconfío de mí, no creo en mí, no creo que me pueda salir. Entonces, cuando yo me hago este tipo de cuestionamientos en la adultez es cuando digo, pero ¿por qué me pasa esto? Voy a buscar a alguien que me ayude, ¿no? Entonces ya voy al psicólogo o voy a una sesión de hipnosis a encontrar el origen de lo que hoy me ocurre. Entonces, cuando se hace la regresión, vamos a la herida de la infancia a encontrar precisamente la desvalorización de la desconfianza, de la confianza, perdón. Entonces, es por eso que aprendemos por polaridades. Además de hacer el plan álmico y de elegir a papá, mamá y los aprendizajes, es muy importante esto. Vamos a elegir la cultura. Yo no puedo nacer en una cultura
diferente a lo que mi plan álmico necesita hacer. Ejemplo, si vengo a trabajar la dependencia, pues voy a elegir una cultura latina donde todos somos pegaditos, ¿sí? No voy a escoger una anglo donde todos son dispersos y ahí voy a crecer reconociendo que el desapego está bien. Entonces, tenemos a los anglos, tenemos a los japoneses, donde hay mucha disciplina, y así de acuerdo a cada aprendizaje del alma es la cultura que voy a elegir. Entonces, a veces por eso podemos tener como estos reconocimientos hasta hacia ciertos países, por decirlo así, donde, ay, qué bien me siento aquí, en Francia me cae re bien, o sea, no sé, me siento como en casa, por ejemplo, ¿no? O Egipto, no sé, algo me llama a Egipto. Entonces, vamos reconociendo los países, pero claro, dentro de esos países hay diferentes culturas. Entonces, por eso es que nosotros de acuerdo a lo que necesitamos aprender, elegimos la cultura y el alma se ha movido en todas las culturas del planeta Tierra, por decirlo de esta manera, y bueno, otras experiencias que después hablamos de eso. Eh, Decían un pedacito chiquito, decía una persona, decía, ¿cuántas vidas ha recorrido el alma? ¿Cuántas vidas pasadas? Y hay un pasaje precisamente con los esenios donde dice que hay 50 vidas por alma, o sea, sin cuenta. No hay cuenta. El alma experimenta y experimenta, no se mide. Entonces, quien diga yo tuve 8 vidas pasadas, quien diga tuve 10 vidas pasadas, 40 vidas pasadas, en realidad no lo sabemos, porque el campo energético es muy amplio. Y podemos decir que hemos tenido, no sé, 80, en el libro de Brian Weiss, quienes lo han leído, el de Muchas vidas, muchos maestros, le hacen esa pregunta a Catherine, Brian Weiss, y ella contesta a través de la información de los maestros que la están acompañando y dice que 85 o 82 vidas, me parece. Pero en realidad esa es la experiencia de esa alma, pero hemos tenido demasiadas vidas. Y bueno, después de este paréntesis de las vidas pasadas, vamos también a saber que además de la fecha de nacimiento, además de la cultura, vamos a escoger la fecha de nacimiento antes de nacer. Porque cuando yo nazco, en el universo los astros van a estar posicionados de una manera. Esto es lo que se conoce como la astrología. Dentro de la astrología hay cartas natales, hay cartas astrológicas, entonces la astrología mide este tema de los astros a través de los números. Entonces también de ahí nace algo que se llama numerología. Entonces la numerología, en este caso la numerología tántrica, puede determinar los aprendizajes del alma. Los que ya me conocen por ahí, todos los miércoles en Instagram hay un programa que se llama Café con Aroma Angelical, donde hablamos de sus números precisamente. El propósito de ese programa en vivo es de dar esa información de qué vino tu alma a ser. Precisamente a través de los números podemos saber si vine a trabajar la desvalorización, si vine a trabajar salir de la rueda del karma, si vine a trabajar la abundancia, los vacíos, no sé si vine a hacer a aprender a tener conexión con el mundo extrasensorial o mundo del espíritu. Entonces, a través de la numerología sabemos esos aspectos porque el alma va a encarnar en un tiempo específico que contenga la vibración que el alma necesita. Entonces, por eso es que a través de los números también podemos determinar los aprendizajes del alma de las personas. Entonces, básicamente, ese es el propósito por el que, ese es el bagaje que pasa, por decirlo así, el alma antes de encarnar. Entonces, una vez que yo ya bajé a la tierra, que yo ya estoy creciendo como niño, voy viviendo situaciones
que, como les decía, pueden ser dolorosas o que no me gustan o que no entiendo, y que cuando yo me pregunto para qué me suceden, no por qué, porque a veces dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? No, es para qué te pasa esto. Es para entender algo. Entonces, esta es la escuela de la vida. Y en la escuela de la vida nos estamos graduando con virtudes. Entonces, todo va a ir relacionado a engrandecer nuestras virtudes. Entonces, por ejemplo, hay personas que han vivido situaciones muy dolorosas en la infancia, como un abuso sexual. Entonces, ¿qué significa o cuál es el aprendizaje álmico de un abuso sexual y que nadie quiere que nos pase, ¿no? Resulta que el abuso sexual se va a dar, nosotros tenemos puntos energéticos en el cuerpo. Entonces se va a gestar o va a estar bloqueado o dañado el segundo chakra, que es el chakra femenino. Tanto para hombres o para mujeres es su chakra femenino, porque acuérdense que nosotros tenemos energía masculina y energía femenina dentro del cuerpo, independientemente si somos hombres o somos mujeres. Entonces el segundo chakra es el chakra de la feminidad, es donde se gesta el valor interior y la fuerza femenina, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, cuando en la infancia alguien entra a mi campo energético a través del abuso sexual, me quitan algo. Es como si me robaran, ¿sí? ¿Y qué es lo que me roban? El valor. O sea, siento de forma inconsciente que ya no soy valioso, que no soy protegido ni cuidado. Entonces, el valor es la base de la autoestima. Y después, ya desvalorizado, voy a ir permitiendo situaciones de abuso, como abuso emocional, abuso verbal, abuso físico. No quiere decir que después de este abuso sexual se va a presentar eso, sino que el entorno en el que me voy a mover va a ser de eso, porque el aprendizaje del alma viene a construir valor interior, en este caso, en este ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros, no sé, tenemos nuestra casa y de repente llegamos a la casa y resulta que alguien entró a la casa y se llevaron las cosas, la televisión, la computadora, el no sé qué? Cuando vemos los cajones así, salidos o no sé, como haya sucedido, es como que algo pasa dentro de nosotros como decir, no puede ser, o sea, te sientes ultrajado porque alguien entró a tu casa y se llevó tus cosas más preciadas, ¿cierto? O que puedan tener más valor material. Entonces, ese mismo ejemplo funciona cuando es un abuso sexual. Alguien entra y se lleva lo más preciado que tenemos, y no estamos hablando de virginidad ni de esas cosas, sino estamos hablando de emociones profundas del ser. O sea, el sentir que no valgo y que no soy valioso a nivel inconsciente. Entonces, como pues hay muchos aprendizajes que el alma necesita entender. Hay aprendizajes, por ejemplo, el alma viene a aprender a poner límites, ¿sí? Y el aprender a poner límites viene de aprender a decir que no. Y no nada más a las otras personas, sino a mí mismo. A lo mejor tiendo mucho a dejarme ir por los excesos. Entonces tengo que aprender a decirme no para poder darle paso al amor, o sea, dejar de perjudicarme en esos excesos. Todos los excesos son malos, no nada más el tema de las drogas, el alcohol, sino todos los excesos, a veces hasta el exceso de amor, que al final no es que sea de amor. Vamos a suponer que yo soy esa mamá o esa niña abusada del ejemplo que puse,
y cuando crezco voy a tener hijos y entonces estos hijos los voy a querer proteger y que nada les pase y no salgan solos y yo estoy al pendiente y dame tu GPS y a dónde vas y con quién estás y nada que te vas a ir fuera del país, no, te quedas aquí porque aquí hay escuela. Entonces voy a ir cortándole las alas a mis hijos. En la sobreprotección está el desamor. Es de forma inconsciente. La mamá piensa que protege a ese pollo, por decirlo así, porque tiene miedo que le pase lo que le pasó. Entonces, en ese miedo, el amor ya no es amor, es miedo. Entonces, ella piensa que es amor y que lo está protegiendo, entonces está en un amor en extremo donde el amor no es libertad. Entonces, de esa manera es como se van dando los aprendizajes del alma. Esa mamá tendría que aprender a soltar sus miedos y decir, a ver, ¿por qué me pongo tan mal cuando mi hijo se quiere ir a estudiar a España o a Massachusetts o a cualquier lugar, ¿no? Bueno, yo que estoy en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué me hace tanto ruido y por qué me pongo tan mal cuando mi hijo dice que quiere ser independiente y que se va a un departamento? Entonces, esas cosas no es por qué me pasa a mí que mi hijo me deja, sino para qué me sucede que mi hijo quiere irse lejos. Y es para eso, para entender que lo estoy sobreprotegiendo y que lo estoy ahogando. Hay hijos que son rebeldes y como quiera se van, pero hay hijos que aprenden a ser sumisos. Entonces el hijo sumiso se queda en el nido. Y si se queda en el nido, deja de volar. Y a veces tenemos hijos que tienen 50 años o 60 años viviendo con la madre. O mamás que se han divorciado en una ocasión o diferentes ocasiones y corren a la casa de la hija porque ya están divorciados. Entonces son personas que no han construido independencia y entonces eso hace que las virtudes del valor interno, de la fuerza externa, de la seguridad, la confianza, estén nulificados. Y yo ya no sé si me salí del tema, pero una cosa va llevando a la otra. Lo que quiero transmitirles o mi intención de este video es que se den cuenta que todo lo que ocurre en la vida tiene un propósito. Nada ocurre porque sí. Hasta el pajarito que vuela y la persona que se me cruza, el que se me mete en el estacionamiento, los amigos que tengo, el esposo que tengo, los padres que tengo, todo tiene un para qué. Entonces, nosotros evolutivamente para crecer o para crecer en conciencia, que es lo que vino a hacer el alma, necesitamos entender cuál es el aprendizaje de esa situación que me está sucediendo. Yo puedo tener muchas experiencias y vivirlas como las tenía Cecilia de antes, pero si no entiendo para qué me suceden, mi vida no está teniendo el propósito efectivo y al final termino envejeciendo en enfermedad o a veces desde antes me enfermo porque el campo energético va guardando los impulsos energéticos de dolor de lo que va sucediendo. En cambio, si cada cosa que me ocurre voy entendiendo para qué me sucede, voy acrecentando mi campo energético con virtudes porque voy transformando a través no solamente del entendimiento, sino también a través de la energía. Entonces, la energía, hay diferentes formas de trabajarla, pero lo más importante es que cuando yo entiendo, puedo sanar. Sin conciencia no hay sanación. Entonces, eso es lo más importante. No se trata de decir, ay, perdono a mi papá por todas las groserías que me dijo y perdono a mi mamá por todos los golpes que me dio. No se trata de eso nada más. Se trata de entender para qué me sucedió. Bueno amigos, pues fue un gusto estar aquí con ustedes. Si les gustó este video, déjenme por favor en los comentarios
una preguntita o no sé, la experiencia que ustedes sientan de esto que hemos transmitido, dudas, comentarios o si quieren dejarme también alguna pequeña experiencia que yo a veces me doy el tiempo en cuanto puedo de contestar las preguntitas que me van dejando. Así que no olviden suscribirse al canal para que el algoritmo se empiece a mover. Ya saben que esto se mueve así con los likes y se mueve con las personas suscritas y además para que cada vez que suba un video les llegue a ustedes. Y si pueden compartir esta información, la creen valiosa, pues para mí feliz de que lo hagan. Así que es un gusto para mí haber estado con ustedes y les mando un muy fuerte abrazo y un besote. Cuídense. Bye bye.